tema bien común en esta época y bien común para mucha gente, que es la sinusitis, porque todo mundo le dice sinusitis a cualquier gripa. Y la sinusitis tiene sus características, y la sinusitis debe ser diagnosticada y tratada por un otorrinolaringólogo después de que el pediatra ya dio su diagnóstico y el cuadro persiste, entonces puede ser una sinusitis. ¿Quieres saber cuáles son los datos de sinusitis? Tenemos un apoyo para esto. Pues la sinusitis es una infección de los senos paranasales. En un momento vamos a ver dónde se encuentran, que son causadas por bacterias. Fíjate bien, primero se encuentra el cuadro gripal en el organismo del niño o del adulto, o una alergia, o por contaminantes en el ambiente. La sinusitis tiene un factor predisponente. Es tratada con antibióticos para controlar la infección, por eso siempre es bajo estricta prescripción del médico. Y los síntomas son descarga nasal espesa, el niño está trague y trague moco, dolor facial, el niño a veces se queja de dolor de cabeza o realmente no sabe qué le está doliendo, pero está muy irritable. Y por supuesto, una sinusitis siempre viene acompañada de obstrucción nasal. Fíjate bien en la foto de tu derecha, esos son los senos paranasales, pero el niño no tiene senos frontales, que son los que están en la frente. Los maxilares, que están en los cachetitos, son más pequeños, solo tiene los etmoidales, entonces ahí se puede presentar la sinusitis. Fíjate cómo estas cavidades que debieran estar llenas de aire, están llenas de líquido espeso. Eso es porque se tapan los ductos y entonces ya no puede salir la secreción y se infecta. Y fíjate del lado derecho, esto es lo que vemos en consultorio, cómo viene una descarga medio blancuzca, medio amarillenta en el lado derecho cuando vemos la cavidad nasal. El niño va a tener dolor facial, dura más de 10 a 14 días, es cuando puede empezarse a presentar la sinusitis. Por supuesto que trae descarga nasal espesa, fiebre en la mayoría de las veces, dolor de cabeza. A veces se pueden quejar dolor en los dientes, pero esto es principalmente en los adultos. Les huele mal su boquita, traen tos, la descarga hacia atrás produce que el niño esté tosiendo tos con flema y entonces empezamos a darle tratamiento para la tos y lo que tiene es una sinusitis crónica. Y por supuesto congestión nasal. Entonces, ¿cómo se presenta en nuestro siguiente cuadro? En los niños, bueno, el cuadro gripal le va a durar más de 2 semanas y va a presentar fiebre. El drenaje, como te dije, es espeso, amarillento, verdoso o gris, pero no cristalino. La descarga posterior nasal les va a dar dolor de garganta. Al momento de estar irritando la garganta, el niño va a referir dolor, va a referir mal aliento, como ya te expliqué la tos, y por supuesto cuando está descarga y descargue moco, esto le puede dar náusea y puede incluso vomitar. La mamá te dice, es que vomitó flemas. Trae muchísima irritabilidad, es un niño muy llorón y siempre está fatigado. Ahora, ¿cómo la voy a prevenir cuando tú veas estos datos y si ya tienes un niño que tiene una rinitis, que siempre trae algo de estornudos, algo de moco cristalino? Eso no es una sinusitis, mami. Que ya no te digan, es que trae una sinusitis. No, eso es todo lo anterior que te dije es la sinusitis. Entonces, debes usar un descongestivo cuando el niño presenta una crisis de alergia o un periodo gripal. Descongestivo, solución salina, ya te he explicado yo cuál es la solución salina, cuáles son los descongestivos y cuáles son los esteroides nasales y cuándo debes usarlos. Por un periodo corto, tienes que hacer las fosas nasales. Primero una fosa nasal, si el niño lo sabe hacer, y luego la otra. No las dos al mismo tiempo, porque soplas la nariz y se va el moco a los oídos. Tomar abundantes líquidos. Tratar de controlar el episodio alérgico con los remedios que tú ya sabes, o bien hablarle a tu pediatra. Usar nebulizadores solo con suero, no le pongas ni una hierba, no le pongas ninguna crema, no le pongas nada, por favor. Es solamente usar el suero y solamente aspirar el vapor de agua, y tienes que evitar lugares concurridos. ¿Por qué? Porque un niño congestionado, un niño con alergias, tú lo mandas a un lugar concurrido, a una piñata, a una fiesta, simplemente a la escuela, y el niño te va a traer una infección bacteriana de regreso y va a empezar el cuadro de sinusitis. Y hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Sabes de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las orejas prominentes. ¿A qué edad se pueden operar? Tenemos un excelente cirujano plástico, es el doctor Mario Martínez Elizondo. ¿Nos puedes hablar de las orejas prominentes? ¿Qué tanto problema le trae esto a nuestros pequeños? Claro, con gusto, gracias. En sí las orejas prominentes es una situación que afecta de múltiples formas al infante, al niño, al preadolescente o al adolescente.
Y como siempre es importante considerar, no estamos operando unas orejas, estamos operando un ser humano, que tiene afectaciones de diferente índole. Y recordemos también que el cartílago tiene una propiedad física, más que química, propiedad física, que se le llama la memoria. Y esa memoria está presente en el papel, está presente en la madera. Cuando los carpinteros están cepillando la madera, sale la tira de madera, sale envuelta en contra del corte del bisel del cepillo que usan ellos. Igualmente, si me permiten hacer este ejemplo, si una hoja la mojamos y le vamos poniendo cada vez más agua, empieza la hoja a doblarse para el lado opuesto donde la estamos mojando. Es decir, se empieza a debilitar el sitio donde estamos trabajando y de esa manera es un ejemplo que cualquiera podemos hacer en nuestras casas. Y ese doblez es lo que nos permite trabajar con la estructura cartilaginosa que es la oreja. A veces combinamos una o dos técnicas que para fines prácticos nos permite remodelar de una forma natural, que no se vea pellizcada, que no se vea constreñida y que no se vea operada para que sea lo más natural. A eso iba, Mario. Hay unas, sobre todo los niños, que traen su cabello cortito, hay unas cirugías que se ven muy grotescas, o sea, probablemente la mamá hubiera preferido que se quedara con la orejita como estaba. Sí, a eso me refiero, o sea, el conocimiento de la anatomía es importante para ustedes por el resultado final. Ahora, tenemos unas fotos, tenemos un apoyo para que la gente vea el antes y el después. ¿Nos puedes explicar qué estamos viendo aquí, Mario? En este caso es una niña todavía con sus orejas prominentes. En la foto del lado izquierdo del monitor y en la tercera de izquierdo a derecho podemos ver el antes, y en la segunda y en la cuarta de izquierdo a derecho podemos ver el después. Y si observamos, no hay cicatrices visibles en la parte anterior de la oreja. Así es. La cicatriz, es decir, el abordaje quirúrgico, lo hacemos en la parte posterior de la oreja y eso nos permite llegar a través del cartílago, despegando la capa que cubre el cartílago, que se llama pericondrio, nos permite hacer un despegamiento de las partes que vamos a trabajar en ellas para hacer una definición gradual, es decir, que la curvatura sea una curva y no un pellizco, que no sea una arista, no un ángulo, y eso nos permite darle una forma completamente natural a la oreja. Para que se vea la orejita tal y con la anatomía natural. Exacto. ¿Y a qué edad se puede hacer, mira, por ejemplo, a qué edad se puede hacer esta cirugía, Mario? Mira qué impresionante se ve por atrás la niña. A partir de los 7 años aproximadamente es cuando ya puede considerarse la otoplastía. Y la razón es por la madurez del cartílago. ¿Es doloroso? ¿Es molesto para los niños? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Si usamos los analgésicos con los que contamos ahora, que son excelentes en cuanto a la potencia analgésica, y combinamos un par de ellos que son muy fáciles de tomar, pero hay presentación en gotas, en jarabe, y hay una cantidad importante de analgésicos diferentes. Entonces, esto nos permite combinar 2 o hasta 3 analgésicos diferentes las primeras 24 o 72 horas, que es la etapa que puede ser muy incómoda, y de esa manera podemos permitir que el paciente curse un posoperatorio bastante cómodo. Las probabilidades de que suceda algo son extremadamente remotas y eso nos permite trabajar siempre. Eso debe ser prioritario dentro de un rango de seguridad muy amplio para el paciente y obviamente lograr el objetivo deseado que estamos buscando, que en este caso las orejas es que sea un resultado estético lo más natural posible. Y esas posibilidades siempre las estamos cubriendo, trabajando dentro del rango de seguridad para el paciente. ¿Cuánto tiempo es la convalescencia, ya para terminar el segmento? ¿Cuánto tiempo? 72 horas o 48 horas con una venda elástica, con mucho algodón para cubrirlo, y posteriormente son de 2 a 3 semanas usando una banda elástica, como las que se usan los deportistas para sujetar el cabello, y eso es todo lo que requerimos. Un dato importante es que no pueden dormir en esas 2 a 3 semanas sobre la oreja, tienen que dormir boca arriba o boca abajo apoyados en el pómulo. ¿Nos puedes platicar un poco de la parálisis facial en niños y al final vemos un poco en adultos? En estos casos, Mario, mira, por ejemplo, ahí estamos viendo la anatomía a grosso modo, digo. A grosso modo, si me permites, Marta, recordemos el nervio facial sale por un orificio inmediatamente atrás y abajo del óvulo de la oreja, atraviesa la glándula parótida, que es una de las 3 glándulas salivales principales, y después dentro de la glándula parótida, que ya tiene sus ramificaciones, va hacia los diferentes músculos de la expresión facial.
Y esta es una imagen que nos permite ver en la del medio la glándula parótida partida a la mitad, por decirlo de alguna manera, que nos permite ver ese trayecto del nervio dentro de la parótida, lo que habla que también puede ser lesionado por afectaciones de esta glándula. Lo más frecuente en niños es que puede haber problemas por ausencia de, si vemos la siguiente imagen, por favor, por ausencia de la estructura donde se origina el nervio en el tallo encefálico, que son problemas congénitos. Recordemos que la parálisis facial puede ser afectada por problemas congénitos o adquiridos. Y en los congénitos o en los mismos adquiridos estamos viendo ahí adelante, en la parte más anterior del cerebelo, en esa región donde está el tallo encefálico, de ahí sale el nervio. Podríamos ver la siguiente imagen, por favor, y ese nervio, una vez que sale de ese tallo encefálico que corresponde a la imagen de la izquierda, atraviesa el hueso temporal, específicamente la parte del peñasco, donde tiene un espacio sumamente reducido y donde puede ser afectado por cualquier proceso inflamatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los niños con un proceso viral que llegue a afectarse el hueso, perdón, el hueso temporal, específicamente el peñasco, puede causar una compresión externa al nervio, interna al hueso, pero externa al nervio, que al comprimirlo lo va a afectar y va a sufrir el niño una parálisis facial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya no hay recuperación? Y estamos hablando de un periodo de 6 meses a 1 año quizá. Claro, se toman estudios de gabinete para comprobar la probabilidad o el pronóstico de recuperación. Y cuando ya sabemos que no va a ser recuperable, entonces o tenemos que llevar músculos que hagan una función particular que sea parecida a la expresión facial, o tenemos que llevar un nervio que le dé función a los músculos que todavía puedan funcionar. Aquí estamos viendo parte de lo que es el músculo temporal, que cuando masticamos y tocamos nosotros la porción superior a la oreja en el cráneo, al estar masticando sentimos el movimiento de este músculo. Este músculo temporal, que es un músculo masticador, no es inervado por el nervio facial. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede tener parálisis facial y podemos seguir masticando, porque son músculos que son comandados o son inervados por otro nervio que no es el facial, de tal manera que podemos usar fibras musculares y la capa que cubre el músculo, que se llama aponeurosis, como lo estamos viendo ahí, para esto llevarlos a diferentes partes, como pueden ser los párpados, como puede ser la comisura de la boca y como puede ser el surco nasogeniano. Es imposible sustituir una función totalmente perdida del nervio facial, pero esto nos ayuda a tener un movimiento que asemeje la simetría en forma dinámica de la expresión facial. ¿Cuál es la simetría? ¿El ojo seco? O sea, ¿qué es lo que va a ver la mamá conforme va pasando el tiempo en el niño, Mario? Cuando están en la época de afectación, que no hay función, la desviación de la boca, la simetría, que es muy evidente y es una situación muy devastadora, y la alteración del parpadeo, que eso provoca mucha molestia y que el paciente se está quejando continuamente de la irritación en sus ojos o en el ojo afectado, y eso provoca conjuntivitis. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a ti, Mario. Gracias, Marta. Nos vemos a la próxima.